a las 5 computadoras que en 1943 nos hablaba Tom Watson. Erika, una pregunta. Dime. No sé si solo me pasa a mí, pero la diapositiva que nosotros hemos impreso no cuadra con lo que usted nos estaba poniendo. No. Ustedes lo que tienen es un material que básicamente, o sea, lo que les estoy mostrando son ejemplos complementarios, digamos, para enriquecer dentro de la clase. Al igual que también les voy a mostrar videos y todo ello, ¿no? La idea es generar de esto un conversatorio. Va a aparecer algunos ejemplos dentro del material, como otros que obviamente, si desean, lo apuntan, lo anotan. Es parte de la historia, seguramente ingenieros electrónicos o de sistemas ya lo conocen. Lo estoy jalando para complementar y enriquecer el tema en cuestión, que es la megatendencia. Gracias. Ahora, ahí no acaba la cosa. Pasan los años y, en efecto, las computadoras van creciendo. Esto es el número de millones de unidades. Y acá está la variable tiempo. Para el 2014, miren cómo va la venta de computadoras y viene siendo reemplazado por un nuevo dispositivo, los teléfonos móviles. Y luego vuelve a ser reemplazado por otro, los llamados smartphones. Esto aparece por acá. Uno piensa que Apple es el primer smartphone. No, ya había antes empresas que comenzaban a innovar con el uso de incorporar un sistema operativo dentro de los teléfonos móviles. Y esto va incrementándose. 2014, 15, 16, 17, llega 2021 el bicho, la COVID-19. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos que el ingreso del tráfico por Internet ha crecido a través de los teléfonos móviles. Va decreciendo a través del uso de laptops o desktops, a través de las tablets, increíblemente, y esto posiblemente explicado por la educación en países emergentes. Se ha incrementado 2020 versus 2019, estas son cifras actualizadas, y otros dispositivos no existió ningún cambio. La tendencia es muy fuerte en todo lo que es la personalización y la individualización a través de la portabilidad que nos brinda los teléfonos móviles o los smartphones. ¿Cómo vamos en cantidad de personas? Pues tenemos que la población, casi 8.000 millones de personas en el mundo, 7.8 mil millones de personas en el mundo, y tienen el acceso a Internet aproximadamente el 66.6%, es decir, casi un 67%. Usuarios de Internet, un 60%, 59.5%, y actividad en redes sociales, 53.6%. Todo esto hace un cóctel de explosión que nos vuelve a cuestionar cuáles son las megatendencias que nos llevan a nuevos futuros. Para hablar de megatendencias, vamos a empezar un poco por, a ver, me parece que están escribiendo por el chat. Gracias por falar. Como ahora. Todo esto, todo lo que hemos hablado y un repaso rápido sobre un dispositivo, un elemento, una herramienta que hoy lo usamos día a día, sean laptops, desktops, celulares. Todo esto ha sido predefinido, todo esto ha estado preestablecido por grandes visionarios. La literatura nos habla sobre la teoría de la prospectiva, que, como les comenté al inicio, no es nueva. Suena nueva, parece nueva, pero en realidad no es nueva. Michael Godet es un francés que se encarga de hablar de eso y es uno de los más modernos, es más, está todavía vivo. Él lo define como aquel esfuerzo para lograr una previsión o anticipación que permita aclarar los futuros posibles y deseables.
Pues lo que sucede no está para nada escrito. Pensar en el futuro no va a eliminar la incertidumbre, pero sí por lo menos va a generar una provisión para poder enfrentar esa nueva realidad. El hecho de que en las empresas todos los años existe un ritual, empresas corporativas y medianas establecen un periodo de ritual. Ese ritual es el periodo de planeamiento. Periodo de planeamiento que abarca en el Perú entre agosto y octubre. No es que demore todo eso, sino que en algunas empresas empiezan en agosto, terminan en septiembre, otras empiezan en septiembre, terminan en octubre. Pero es un mes en donde la empresa y el día a día de la empresa se detiene. ¿Y se detiene por qué? Porque comienza a planificar a corto, mediano y largo plazo. Depende de su rol, depende de la unidad en la que se encuentre, pero comienza a detallar, a presupuestar el gasto del siguiente año, a presupuestar, en el caso de marketing, las campañas del siguiente año para la asignación de recurso humano, tecnológico y económico. En algunos casos, las empresas somos ambiciosas y decimos, oye, un año no me basta. Y como un año no me basta, necesito explorar cómo me veo de acá a 3 años, cómo me veo de acá a 5 años y cómo me veo de aquí a 10 años. Cuestionándome absolutamente todo. Empiezo por estas necesidades primarias y posiblemente me equivoque. No lo hago sola, lo hacemos todo un equipo de trabajo que está justamente soñando y pensando en el futuro desde el punto de vista del cliente, ¿no? Que puede ser cliente persona natural o cliente persona jurídica. Cambios siempre van a haber. La idea es por lo menos darnos ese tiempo, como en la vida de una persona, la respiración y practicar la meditación por lo menos 10 minutos al día, esa capacidad de silenciar el tiempo presente, porque el tiempo presente me dice que hoy es 28 de abril y estoy a 2 días del cierre de mes y tengo que estar corriendo para hacer un exitoso mes de ventas, a pesar de la circunstancia, pero hago un silencio y una pausa dentro de todo para soñar, rescatar nuevamente las preguntas primarias de ¿por qué me compra el cliente? Obviamente no es mi producto. Es que a través de mi producto está cubriendo una necesidad. Replantearme nuevamente, ¿qué necesidad? ¿Es la misma necesidad? Ya está normalizado esa satisfacción que tiene a través de mi producto. Ya no hay ningún diferencial, ya no le da valor. Tengo que cambiar todo el proceso de venta, toda la experiencia, tengo que cambiar mi producto, tengo que cambiar mi servicio para generar nuevamente en mi cliente ese efecto wow de sorpresa. Entonces, eso a veces uno dice, ¿para qué hago tanto análisis? Es más, de acá a 10 años. Porque a veces no se cumple. Y es verdad, la primera vez que participé en estos proyectos de planificación a largo plazo, les cuento que lo hice en BCP en el año 2011, hace exactamente 10 años, y trabajamos junto con McKinsey. Y la verdad, si les mostraría el estudio, nos mataríamos de la risa todos, porque, claro, el PBI venía, recuerden, ¿no? Contexto 2011, veíamos cifras de crecimiento del PBI del 2010, del 2009, a pesar de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos del año 2008, pues el Perú venía creciendo, éramos el segundo país después de China en crecimiento mundial, así que los crecimientos del PBI proyectados del 2011 al 2021 oscilaban alrededor del 6% y hasta del 7%, McKinsey, ¿ya? No nosotros. No les comento cuánto costó ese estudio.
Y obviamente hablábamos de los pilares que movían la economía del Perú y cómo desde el brazo financiero, ¿no?, de una banca líder, íbamos a acompañar ese crecimiento. Muchas de las cosas que están en ese libro, ese estudio, que aún lo tengo, no se han cumplido. Pero sí ha permitido que en el camino esta empresa que pagó por ese estudio, pues pueda prever y pueda capitalizar de alguna manera y mantener el liderazgo en cada uno de los productos que se definieron como estratégicos para el país, para el motor de la economía nacional. Y sigue siendo líder, y líder por bastante margen. Entonces, ¿para qué hacer todo este trabajo? Pues justamente para no ser una hoja en el viento, sino para realmente planificar estos cambios. De alguna manera para mantenerme vigente como empresa y darme cuenta de, oye, se supone que íbamos para acá y, ups, ocurrió este inconveniente que ya posiblemente ya no esté yendo la dirección hacia este lado, sino está yendo para el otro lado, pero yo ya tenía recursos para el otro lado, entonces los redirecciono de alguna manera. Me da maniobra, me da capacidad de maniobra, me da capacidad de acción. No me sorprende o no me sorprende tan fuerte como si no lo hubiera visto. Les cuento la experiencia de Interbank. Interbank ya estaba trabajando estaba modernizando toda la estructura interna, y la estructura interna pues invitaba a paredes abajo, ya no hay muros, espacios colaborativos, lo cual implica que los 6.500, 7.000 colaboradores pues tengan herramientas que les permitan movilidad. ¿Qué implica esta movilidad? Pues desde lo más táctico, todos deben tener laptop. Y esto comienza en el año 2018. Hasta el 2018 solamente a nivel de jefatura hacia arriba tenían laptop. Todos los demás, supervisores, analistas, asistentes, tenían PCs. Pero a partir del 2008, poco a poco, se generó una renovación tecnológica en línea con la modificación de infraestructura. ¿Por qué? Por las tendencias y los nuevos roles de dependencia. Y esto por las miradas no locales. Para el Perú, para el mercado peruano de esa época era una innovación. Pero en el mundo ya se venía dando esto. Para el año 2019, al cierre de diciembre, el 100% de colaboradores ya manejaba laptop. Lo que no tenían era token. Solamente tenían token de determinado nivel de sugerencias para arriba. Los demás no. En marzo 2020, todos lo recordaremos, pues se da el 15 de marzo del 2020, se da la cuarentena, lo que llamamos en jerga cuarentena. Porque en realidad no fue cuarentena, cuarentena son 40 días. ¿Y qué pasó? El lunes 16 de marzo todos fuimos a trabajar, siendo nuestro último día de manera presencial, por lo menos el equipo, todo el equipo de administración. Quienes sí tienen que ir a trabajar son todas las personas que están en tiendas o agencias, obviamente por las transacciones. No el 100% de nuestros clientes o de los clientes atiende de manera, o se atiende a través de canales digitales. ¿Pero a qué voy con esto? De que el banco, de alguna manera, estuvo preparado. Por mirar, no el tema de pandemia, esto no estaba ni siquiera en el plan. Recuerden que en el 2020 estábamos ejecutando un plan desarrollado en septiembre del 2019, donde por ningún lado se vislumbraba un tema de pandemia. Pero sí por una tendencia hacia justamente romper estructura de organización
que venía pues con miras de ganar agilidad. Y eso traducido no solamente en el cambio de rótulos de cargos, sino desde la infraestructura, desde las herramientas que le podemos dar a los colaboradores. Y simplemente en 2 días, 16 y 17 de marzo, todos los colaboradores tenían token. Entonces, eso permitió que mantener su productividad, a pesar del estado de emergencia fijado por el gobierno, ¿no? y la instrucción de cuarentena. Versus otras industrias u otras bancas en donde literalmente todos los colaboradores estaban así, brazos cruzados, porque no tenían las herramientas para accionar. No estaban preparados, porque seguían trabajando bajo una estructura regular, que es lo que por años, y no estaba mal, porque les estaba funcionando. Este es un concepto nuevo, ¿no? Ya lo había hablado Gastón Berger, ya falleció, pero él habla de la antropología prospectiva, ¿no? Una ciencia del hombre del mañana. Él habla de un cuestionamiento que tiene de manera natural el ser humano, de justamente preguntarse, ¿y qué será más adelante? Y esto nos lleva a algo muy poderoso que por lo menos no se ha evidenciado en animales, hasta el momento solamente en los seres humanos, que se llama imaginación. Es la capacidad de llevarnos al pasado y al futuro. Entonces, él habla la razón de ser del presente, pero sin quitarle el peso al día siguiente o al futuro. Y esto viene desde las necesidades más primarias, como la alimentación. El hombre primitivo, pues, al momento de cazar, guardaba reservas para su tribu para los siguientes días. Porque obviamente salir a cazar era exponerse, corre en riesgo su vida. Y eso no lo hicimos por 100 años, millones de años. Nuestra evolución como ser humano, tal como nuestras características físicas que nos llevan a lo que somos ahora, pues más o menos tiene 10 millones de años. Lucy tiene 4 millones de años, 3, 4 millones de años. La catalogan algunos como el eslabón perdido. Entonces, esto pues saca toda la aspiración humana natural y se estudia en una rama de la antropología que es la prospectiva también. Ahora, ambos exponentes, que son los principales, en realidad hay mucha literatura al respecto, he escogido estas dos, pues nos habla de diferentes elementos, pero que al final llegan a lo mismo. Llega a lo mismo, que es entender esta nueva realidad y asumir esos riesgos. Ahora, este análisis no lo hacen solos, se hace con todo un equipo de trabajo, organizado para escuchar diferentes posturas, diferentes puntos de vista. No es que se lo mira pues de una manera individualista, sino desde un punto de vista mucho más social. Ahora, para ello hay muchos términos y Godet nos ayuda a diferenciarlo uno de otro. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser proyección? Para Godet, proyección vendría a ser la extensión del futuro, pero desde una evolución del pasado. Porque podríamos usarlo como un sinónimo. La previsión vendría a ser una apreciación, pero básicamente con un grado de probabilidad o de confianza.
Y ahí se maneja hipótesis, ¿no? Lo que puede pasar. Y para hipótesis, nosotros como ingenieros, pues, tenemos bastante academia detrás de esto. Y la prospectiva exploratoria puntualmente, que es un panorama de futuros posibles. Estoy utilizando la misma palabra de Godet, futuribles. Es decir, de los escenarios no improbables, teniendo en cuenta el peso del determinismo del pasado con la confrontación del futuro. Es decir, para hacer una perspectiva exploratoria, tengo que coger mi mochila de atrás y analizar los diferentes escenarios hacia adelante, en base a hipótesis. En cristiano, si no analizamos nuestras empresas y no hacemos todos los ajustes, pues el mercado lo va a hacer por nosotros. ¿Y cómo lo hace el mercado? Dejándonos de comprar, dejándonos de preferir, dejándonos de recomendar. Simplemente, si no despertamos, nos vamos. Y aquí voy a necesitar la ayuda de 4 personas. ¿Quién dice yo? Muy bien. Muchas gracias, Luis. Faltan 3. Karina, gracias. David. Y por último, Joseph. A ver, en orden. Joseph y David. Listo. Luis, por favor. Bueno, entiendo que Luis, Karina, Joseph, Daniel, los 4 han escuchado hablar de Nokia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, pueden prender su micrófono. Perfecto. Entonces, hay más que hablar, o sea, no voy a contar la historia de Nokia, finlandesa. En fin, Nokia no nace en la tecnología, ellos más bien es una constante, es una empresa en constante cambio e innovación, pero pues tuvo su época de esplendor, primera década del 2000, finales de los 90, principios del 2000, su época dorada, y bueno, todo se derrumbó. Vamos a hablar un poquito de esto. A ver, comenzamos con Luis. Luis, por favor, ayúdame leyendo esta primera lámina. Sí, ¿me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Ya, listo. En 2007, el gigante finlandés de telefonía móvil Nokia invirtió la suma de 8.1 mil millones de dólares en adquirir Navteq, una compañía de navegación y mapas de carreteras. Nokia le seguía la pista a Navteq porque Navteq dominaba la industria de sensores de tráfico en carretera. Nokia llegó a la conclusión de que controlar estos sensores le permitiría dominar el nicho de los mapas y de la información local, online y móvil. Nokia estaba convencida que una monitorización del tráfico global a tiempo real, facilitada por Navteq, le proporcionaría la capacidad de competir con la creciente presencia de Google en el terreno de los datos a tiempo real y le defendería del nuevo producto revolucionario de Apple. Muchas gracias, Luis. Karina, por favor. Karina. Perdón, no saqué el... Ahora sí. Ahora sí te De acuerdo. Ahí voy. Desafortunadamente para Nokia, una pequeña compañía israelí llamada Waze se fundó al mismo tiempo. En lugar de realizar una inversión masiva de capital en sensores hardware de carretera, los fundadores de Waze decidieron recoger información de localización a través de crowdsourcing, aprovechando los sensores GPS de los teléfonos de sus usuarios, el nuevo mundo de los smartphones recién anunciado por Steve Jobs para obtener información sobre el tráfico. En 2 años, Waze tenía tantas fuentes para obtener información del tráfico como sensores tenía Navteq, y en 4 años tenía 10 veces más fuentes.
Asimismo, el costo de añadir una fuente nueva era esencialmente cero, además que los usuarios de Waze mejoraban sus teléfonos regularmente. Por ende, la base de información de Waze. Muchas gracias, Karina. Joseph. Correcto. Por el contrario, costaba una fuerte inversión mejorar el sistema de NAPKE. Nokia hizo una inmensa apuesta defensiva al adquirir un activo con la esperanza de realizar una maniobra evasiva contra iPhone. Ese era el tipo de movimiento que se aplaudía en el mundo de los negocios. Pero Nokia no estaba entendiendo las implicaciones exponenciales, por lo que esa inversión fue un espectacular fracaso. Para junio de 2012, el valor de Nokia en el mercado había caído en 140.000 millones a 8.2 mil millones, más o menos lo mismo que le costó adquirir Napke. La mayor compañía de telefonía móvil del mundo había perdido su liderazgo, así como el capital necesario para volver a recuperar su posición y, probablemente, también su control como actor principal del sector, declarándose en bancarrota. Gracias. Por último, Daniel. ¿Qué tal? Soy David. David, perdóname. Sí, así es. En junio de 2013, Google adquiere Waze por 1.1 mil millones de dólares. En ese momento, la compañía no tenía infraestructura ni hardware y no tenía más de 100 empleados. Lo que sí tenía, sin embargo, era 50 millones de usuarios. Para ser precisos, Waze tenía 50 millones de sensores humanos de tráfico, justo el doble que un año antes. Probablemente ese número se haya duplicado otra vez desde entonces, hasta alcanzar los 100 millones de sensores de localización globales. Muchas gracias a los 4 por ayudarme con la lectura. Se los iba a mandar para que lo lean, pero mejor era compartirlo así. Y en efecto, ¿verdad? Para el año 2007, en ese contexto, pues estamos hablando de una empresa que dominaba el mercado, tal cual, tenía titulares como estos, Forbes, en fin. Un market share mundial del 50%, era un sueño. Todo el mundo quería trabajar en Nokia. Y no solamente invirtió comprando Napke, que es 8 mil millones de dólares, que en 5 años se descapitalizó a llegar a eso y declararse al final en bancarrota por no salir del círculo, sino por mantener una estrategia de desarrollar activos propios. Cuando ya el mundo, ya está, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, el viernes, que vamos a hablar sobre modelos de negocio, ya se comenzaba a estructurar nuevas formas de hacer negocio. Y esto a partir de alianzas, una de ellas el crowdsourcing, que es lo que vamos a ver, no solamente vamos a hablar de otros ejemplos. Y ahí es donde pierde la fuerza, porque aquí nos habla de un modelo de negocio en donde la empresa tiene que invertir al 100%. Hoy es fácil hablar de lo que les estoy diciendo, hoy año 2021, porque hemos visto empresas como Airbnb, Uber, con su valor en activos versus el valor como marca y empresa a través del servicio que brinda. Al margen de los cuestionamientos políticos y sociales que puedan tener estas marcas en diferentes países, por justamente la responsabilidad. Pero al margen de eso, pues la idea de ser simplemente un brazo de intermediación entre oferta y demanda. Porque eso es Uber, ¿no? Hay un grupo de personas que tienen el activo y hay un grupo de personas que demandan el transporte. Yo los uno. Suficiente. Entonces, al final, ¿cómo logran capitalizar? A través de ese servicio. Y termina Nokia siendo una historia linda para todos nosotros, que somos una generación posiblemente nacidos en la década del 70, del 80, porque ya los nacidos a partir del 90 y 2000 hacia abajo, Nokia es parte de la historia que posiblemente muchos no conocen. Retomamos nuevamente la idea de la COVID. Y es que la COVID nos enfrenta
a lo que se llama también en la teoría los fenómenos VUCA. La empresa enfrenta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En ese escenario, con estos 4 ingredientes, tenemos que seguir para adelante. Y tenemos que reconstruir sobre nuestras bases, cuestionarnos qué es lo que sigue. Porque detrás, no solamente la relación con los accionistas, sino también con nuestros empleados y con nuestros clientes. No es fácil decir, bueno, se cierra, se acabó. Sino es, ¿qué más hay? ¿Qué hay? Y VUCA no es algo que se descubrió a raíz de la COVID. No, no, no. Esto viene también de hace 50 o 60 años, de la época de la Guerra Fría. Porque han existido periodos en la historia por donde la humanidad ha pasado por estos efectos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, de no saber realmente qué hacer y cómo pisar el terreno o cómo volver a un status quo relativo. Y aquí es donde llegamos a las famosas megatendencias. Un grupo diferenciado de fuerzas potentes de cambio. Esto no es un libro escrito en piedra tal cual. Todos los años ahora se están cambiando estas megatendencias. Nos seguimos cuestionando cuáles son. Pero es algo que emerge del macroentorno y que va evolucionando en base al ciclo económico que puede afectar a los países o a las empresas. No solamente también, al ser macroeconómico, no solamente es político, no solamente es económico, sino también es político, es cultural, es demográfico, es social. Estas megatendencias tienen un efecto diferenciador en todos los consumidores. Y esos son los cuestionamientos que tenemos que ir adoptando para tratar de alguna manera amalgamar dentro de nuestra propuesta de valor como empresa. Ello va a demandar perfiles de trabajo diferentes en algunos casos, eliminación de algunos puestos de trabajo, incorporación de otros skills, y son cambios trascendentales y fuertes y bruscos que la empresa, bueno, en este caso a raíz de la COVID, pero que la empresa puede ir desarrollando de manera planificada a lo largo de un periodo. ¿Qué periodo? Lo que sienta más cómodo a la empresa. Por ejemplo, ¿no? Sonaba descabellado, retomando el ejemplo de Interbank, sonaba descabellado darle laptop al practicante. O sea, era un cuestionamiento de decir, oye, pero el practicante se está yendo a la universidad, si le roban, el seguro, o sea, ¿no? Un montón de cuestionamientos que son totalmente válidos. Pero bueno, de alguna manera permitía movilidad, permitía el mantenimiento del ciclo y la continuidad del negocio, en caso pues que se enferme no pueda trasladarse, pero todavía pues está con la cabeza lúcida como para seguir avanzando, o simplemente no quería dejar un descanso médico y quería seguir contribuyendo. Y nada, pues tenía las herramientas para eso. Cuando compartía esto con amigos dentro del sector de la banca y de otros sectores cercanos de seguros, pues decían, oye, están locos, ¿qué tal gastadera de dinero? Y al final, sin querer queriendo, la vida les dio la razón. La situación les dio la razón. Fue el banco que no paró. Todo funcionó, con sus bemoles, pero digamos que continuó hacia adelante. ¿Cómo nos inspiramos para soñar en el futuro en nuestras empresas? Se puso muy de moda el año pasado esta película Contagio, ¿no? No sé si todos la han visto, pero esta es una película de más o menos hace 10 años, con un libreto de hace 15 años, y bueno, pues era ciencia ficción. Como yo recuerdo haber visto también una película en la cual no puedes salir de tu casa sin mascarilla con tu bombito con tu tanquecito de oxígeno,
porque ya el aire está tan contaminado, pero tienes que salir, entonces tienes que salir con tu tanquecito de oxígeno que te da un tiempo determinado para mantenerte. Y adentro de tu casa es como que ya tienes aire casi presurizado y bueno, te mantienes, ¿no? Aquel que no tenga ese tipo de comodidades simplemente no sobrevive en el nuevo entorno. ¿Por qué? Porque el aire en la década de los 90 y del 2000, el medio ambiente fue tal dañado, con tal brutalidad, que para el 2050 es casi todo baldío, ¿no? Terrenos eriazos, no, nada crece, nada se reproduce. Entonces, de alguna manera, el ser humano tiene que salir y pues ha adoptado formas de vida totalmente diferentes a las que conocemos. Ese es el extremo. Contagio era tal cual un virus. ¿Qué más? ¿Cómo nos inspiramos? ¿Acaso es la única película futurista? No, tenemos varias. Yo he cogido una de mis 3 favoritas. Bueno, en realidad Contagio no era mi favorita. Mi favorita sí, Volver al Futuro 1, 2 y 3. El Precio del Mañana, no sé si todos la han visto, pero es en donde para muchos es un sueño, se rompe la moneda, no hay moneda, todo se transacciona con tiempo-vida. Como que de alguna manera el Estado te regala un tiempo hasta de una determinada edad. A partir de ahí, todo aquel que trabaja gana tiempo. Entonces es muy curioso y en realidad cómo los guionistas trabajan sobre eso, que tú ves que los que ganan menos tiempo hacen todo rápido. Corren, comen rapidísimo, no tienen tiempo para disfrutar, digamos, los placeres de la vida porque corren contra el tiempo. Versus los millonarios que tienen muchos, miles o hasta millones de años en sus cuerpos incorporados, pues ellos hacen todo lento. Disfrutan una copa de vino, disfrutan de ver el sunset, disfrutan, o sea, es como la dinámica del dinero, pero transformado en tiempo, minutos y segundos. Entonces, ¿cómo nos inspiramos? Pues con películas. ¿Cómo también nos inspiramos? Literatura. Yo, Robot, no sé si han leído, está agotado ahora, te he querido comprar para regalar 1984 y no sé si es por periodo del día del libro, han estado en oferta, pero entré a Crisol y no encontraba, todo estaba agotado. 1984, léanlo, si es que tienen una oportunidad, es un libro pequeño, de rápida lectura, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque estamos en el 2021. Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne pues es uno de los pioneros, ¿no?, dentro de estas acciones futuristas. ¿Cómo nos inspiramos? Viajando, viendo construcciones del futuro, viendo ciudades que están en el mismo espacio-tiempo que el nuestro, porque estamos todos en el planeta Tierra. 2021, bueno, algunos países por un tema de cultura y religión están en otros años. Desde nuestra mirada es el 2021, pero pareciera que tuvieran pues 100 años de adelanto, 200 años de adelanto versus nosotros. ¿No? En la parte inferior, Japón, algo que se va a entregar en el año 2025. Se iba a entregar antes, pero esto de COVID ha retrasado un poco, pero miren esa infraestructura, ¿no? Impresionante. Acá estoy en el segmento inmobiliario, pero no tenemos una planificación ordenada y estructurada, por eso vemos un edificio, una estructura, un diseño de una manera, luego pasamos a otro edificio, una estructura más clásica, otra moderna, y en fin, bueno, somos libres. Hablando nuevamente de literatura, últimamente estamos utilizando los horizontes de crecimiento de McKinsey. Y esto lo podemos encontrar en este libro, de hace 21 años, pero se usa hasta el día de hoy. ¿Qué nos habla este libro? Este libro nos habla sobre una metodología para prospectar de una manera práctica. Ahora, no solamente podemos prospectar un producto, sino un portafolio de productos. Y la idea es establecer hasta 3 horizontes de tiempo. Se habla hoy
de un cuarto horizonte del tiempo también. Pero por lo menos haciendo el ejercicio por tres horizontes del tiempo ya es suficiente. ¿Qué me habla estos horizontes? El primero, el horizonte 1 es ejecutar productos actuales. Ustedes me dirán, Lorena, ¿cuál es el tiempo estándar? Miren, el tiempo estándar en las empresas es 3 años, horizonte 1, 5 años, horizonte 2, 10 años, horizonte 3. Pero va a depender mucho de tu rubro. Si tu rubro cambia tanto, si estás en el mundo de la tecnología, posiblemente hablar de 10 años es, recuerden lo que teníamos hace 10 años. Entonces cambia tanto que, digamos que un horizonte de 5 años es como 10 años en el mundo de alimentos. Entonces, el horizonte 1, de aquí a 3 años, posiblemente estemos hablando de mantener los productos actuales en cartera, mantener un poco este reconocimiento de necesidad que hace que nuestros consumidores adquieran nuestros productos. Digamos, es un horizonte previsible. Un horizonte 2, de aquí a 5 años ya puedo incorporar nuevos elementos que constituyen un crecimiento o la búsqueda en base a un paraguas, a una base, la búsqueda de nuevos productos y servicios en este cliente. Y ya cuando estoy hablando de un horizonte 3 es algo totalmente disruptivo. Son productos que literalmente son nuevos para la industria o posiblemente estoy creando una nueva industria en algunos casos. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? Antes de hacer la dinámica, vamos a ver, bueno, en este caso, en la conferencia del 2016, o sea, ahorita hace 5 añitos, Mark Zuckerberg se paró y habló sobre su mapa de los 10 años. Y estableció tal cual, acá están los cortes, 3 años, 5 años y 10 años. Black Mirror, sí, también. Y estableció hacia dónde va, es decir, del 2016 al 2026. ¿No? Entonces vamos a escuchar de su propia voz, aquí está, vamos a escuchar de su propia voz un fragmento de su conferencia que en realidad dura como 1 hora. Yo he tratado de sacar lo más resaltante en 13, 15 minutos más o menos. Entonces vamos a escucharlo de él. A ver, un ratito. Ya está. Hey everyone, welcome to F8. So today we're going to do something a little different. We're going to walk through our roadmap for the next 10 years. I think we can all underestimate just how much the world can change in 10 years. In a decade, video will look like as big of a shift in the way we all share and communicate as mobile has been. Messaging and private communication will unlock new platforms for accessing all kinds of different services. Connectivity will give everyone, not just a third of people in the wealthiest countries, access to all of the opportunities of the internet, including resources for education, health, and jobs. Artificial intelligence will power all kinds of different services with better than human level perception. And we'll see the emergence of the next major computing platform in virtual and augmented reality. These are all elements of our 10-year roadmap to connect the world. And each of these elements is in service of our mission and is about bringing people together, because that's what we do here. Now, before we get into detail, I want to take a step back for a minute.
And I want to talk about our mission for a moment, and why I care about it so much, and why I think that the work that we're all doing here together is more important now than it's ever been. We stand for connecting every person, for a global community, for bringing people together, for giving all people a voice, for free flow of ideas and culture across nations. And this idea of connecting the world has gotten stronger over the last century. You can now travel almost anywhere in the world in less than a day. Countries trade more openly and cooperate more easily than ever. And the internet has enabled all of us to access and share more ideas and information than ever before. We've gone from a world of isolated communities to one global community, and we are all better off for it. But now, as I look around and as I travel around the world, I'm starting to see people and nations turning inward against this idea of a connected world and a global community. I hear fearful voices calling for building walls and distancing people they label as others, for blocking free expression, for slowing immigration, reducing trade, and in some cases around the world, even cutting access to the internet. It takes courage to choose hope over fear, to say that we can build something and make it better than it has ever been before. You have to be optimistic to think that you can change the world. And people will always call you naive, but it's this hope and this optimism that is behind every important step forward. Our lives are connected, and whether we're welcoming a refugee fleeing war or an immigrant seeking new opportunity, whether we're coming together to fight global disease like Ebola or to address climate change, I hope that we have the courage to see that the path forward is to bring people together, not push people apart, to connect more, not less. We are one global community. The mother in India who wants to work so her family can have a better life. The father in the US who wants a cleaner planet for his children. The daughter in Sierra Leone who just needs basic health care and education so she can stay safe and reach her full potential. And that young boy in Syria who is doing the best he can with the cards he's been dealt to find a good path forward in the world. And we, sitting here today, are part of this community too. And if the world starts to turn inwards, then our community will just have to work even harder to bring people together. And that's why I think the work that we're all doing is so important. Because we can actually give more people a voice. Instead of building walls, we can help people build bridges. And instead of dividing people, we can help bring people together. We do it one connection at a time. One innovation at a time. Day after day after day. And that's why I think the work that we're all doing together is more important now than it's ever been before. Welcome to F8. So that's why our 10-year roadmap is focused on building the technology to give everyone in the world the power to share anything they want with anyone. That's our goal. Now, let's look at the word everyone for a moment. Most people in the world, more than 4 billion people, are not even on the internet today. And we need to change this. Because beyond communication, we know that for every 10 people who get online, about 1 person gets lifted out of poverty because they get access to tools for education and finding jobs. So in our 10-year roadmap, we're focused on all of the things that we need to do to help more people get online, from making data cheaper to building completely new technologies like drones and satellites and laser communication systems. Now let's look at the word anything. We all have a desire to be understood.
and to relate to each other. So we're always looking for better and richer ways to express ourselves and share with one another. When I was a baby and I took my first steps, my parents wrote down the date in a baby book so that they could share it with their friends and family. When my nephews took their first steps, my sister took photos and videos on her phone so she could send them to us. And when my daughter Max takes her first steps, hopefully later this year, I want to capture the whole scene, right, with a 360 video. So I can send it to my family and my friends, and they can go into VR and feel like they're actually right there in the living room with us. We're always trying to get closer to this purest form of capturing an idea or an experience. And then there's the third part, with anyone. Sometimes we just want to talk to one friend. Sometimes we want to hang out with a few friends. Sometimes we have something that we want to share with all our friends, or with all our coworkers, or with an entire community, like marathon runners or Golden State Warriors fans. And sometimes we want to share something with the whole world. So that's why we're developing a whole family of apps to create a world-class experience for all of the different groups of people that you want to share with. So this is the goal. Give everyone the power to share anything they want with anyone. And here's our 10-year roadmap to get there. Now, we have a playbook for building these services. First, we build a new technology that can help people share and connect in some new ways. Then we take that technology and we build it into a product that we think 1 billion or more people could use and benefit from. And then finally, once a product is at scale, we build a full ecosystem around that product of developers and businesses and partners. So our roadmap for the next 10 years has 3 horizons. We have a community and ecosystem today that we need to grow to reach many times its current scale to reach its full potential. We have several products that are already at scale with lots of people using them that we now need to build into full ecosystems with developers and businesses. And we have new technologies that we need to develop so they can be large-scale products in their own right. So let's start by talking about what we're building around our most developed ecosystem, the Facebook app and platform. Now, we launched Platform almost a decade ago. And since then, hundreds of thousands of developers, like all of you, have built millions of apps to connect more than 1 billion people. And our developer community building apps keeps growing. In the last year, it has grown 40%, with now more than 70% of developers and apps outside of the US. Our second largest community is in India, and Africa is growing incredibly quickly in our developer community. So today, you're going to hear about all of the new tools that we're announcing that will help you build, grow, and monetize your apps. And we're also going to talk about a lot of new infrastructure that we're open sourcing, from our data centers and all the tools that we built to run that, to our mobile frameworks like React Native and tools like HHVM. So the Facebook platform keeps getting stronger. And of all the things we're going to talk about today, you can have a bigger impact building with these tools for the next few years than the other things that are not yet at scale. So now let's talk about the next 5 years and how we're going to build ecosystems around our products that are already starting to be used by lots of people. Now, one of the platforms that I'm most excited about is Messenger. Last year, Messenger was the fastest growing app in the US, ahead of even Facebook, which was second. Messenger just passed 900 million monthly actives. And now, between Messenger and WhatsApp, people are sending about 60 billion messages a day. So to put that in perspective, at its peak, global SMS volume was right around 20 billion messages a day. So we're processing about 3 times as many messages as SMS ever did, and these services are still growing incredibly quickly. So now that Messenger has scaled, we're starting to develop ecosystems around it. And the first thing we're doing is exploring how you can all communicate with businesses. Now, you probably interact with dozens of businesses every day.
and some of them are probably really meaningful to you. But I've never met anyone who likes calling a business. And no one wants to have to install a new app for every service or business that they want to interact with. So we think that there's got to be a better way to do this. We think that you should just be able to message a business in the same way you'd message a friend. You should get a quick response, and it shouldn't take your full attention like a phone call would, and you shouldn't have to install a new app. So today we're launching Messenger Platform, so you can build bots for Messenger. And it's a simple platform. It's powered by artificial intelligence, so you can build natural language services to communicate directly with people. So let's take a look. So CNN, for example, is going to be able to send you a daily digest of stories right into Messenger. And the more you use it, the more personalized it'll get. And if you want to learn about a specific topic, like, say, the Supreme Court nomination or the Zika virus, you just send a message and it'll send you that information. Or take 1-800-Flowers. I love this one. Now, if you want to send a message, flower, you don't have to install a new app or enter your credit card again. You just send a message. And I bet that's not who you thought those flowers were going to. I know someone who's sitting here today who also thought that those were not who those flowers were going to. Now, I have to say, I love this one. I find it pretty ironic, because now, to order from 1-800-Flowers, you never have to call 1-800-Flowers again. So Messenger is going to be the next big platform for sharing privately, and for helping you connect with services in all kinds of new ways. And we're going to talk about this more in a second. All right. We're also at the beginning of a golden age of online video. And earlier this month, we opened up live video to everyone. And the response so far has been pretty amazing. People watch live videos longer, and they comment more than 10 times as much as on regular videos. People love going live because it's so unfiltered and personal, and you feel like you're just there hanging out with your friends. You know, in a funny way, we've found that live takes some of the pressure off of having to find that perfect photo or video, because everyone knows it's live and it's not curated. Public figures love going live too, because they're getting huge audiences. We're seeing TV stars get bigger audiences on live than they get on their TV shows. So we're going to build this out. We're making it a prominent tab in the Facebook app, where you can go see what your friends and other people around the world are doing live right now. You know, just the other week, I saw a live video of a woman with her young kids skiing down a hill. And it was just mesmerizing. I watched it for like a few minutes because I'm like, I really want to make sure these kids get down this hill. You know, there's usually people who are, you know, playing music or dancing in there. And then every once in a while, there's something that's really important and special happening. Like a couple of days ago, a woman named Lena commented on one of my posts. Hey everyone! Hey everyone! Welcome to... Listo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya, a ver. Ya. Vamos a ponerlo acá. Muy bien, hemos escuchado del propio Mark cómo es su criterio, ¿no? Cuál ha sido el criterio que lo lleva, el sustento, que lo lleva a mirar cómo va a ser la conexión y la interrelación humana desde la mirada de su empresa, es decir, Facebook, y cómo es que desde el ecosistema Facebook, cómo es que va construyendo hasta nuevos rubros, nuevas industrias, nuevos servicios de aquí a más adelante. De que se vaya a cumplir en el 2026 posiblemente mucho de lo que él habló en el 2016, ya lo estamos viendo ahorita. Pero
la idea es justamente planificarse. Ya el Internet de las cosas es una de las tendencias también que está muy a la vista, muy de moda. ¿Dónde podemos encontrar estas megatendencias? Si ustedes ahorita colocan la palabra megatendencias en Google, van a aparecer diferentes fuentes, diferentes actores, diferentes personas o empresas que hablan sobre megatendencias. Yo he cogido una, que es la de Ernst & Young, internacional, en donde nos habla, bajo la metodología de horizontes de McKinsey, sobre justamente, primero, fuerzas primarias, que son las que tenemos cerquita, tecnológico, demográfico, globalización, medio ambiente. Después ya hablamos sobre, de acá de 3 a 10 años, este es un informe que se hizo en tiempo de pandemia, así que ya estamos hablando pues de descarbonización, de economía conductual, de futuro del pensamiento, trabajo y vida sin límites. ¿Dónde está el límite entre el trabajo y la vida? Más en un momento en donde no solamente en el Perú, en las grandes empresas, sino en el mundo se está viviendo el home office. ¿En qué punto es que se parte, ¿no?, nuestra vida personal con nuestra vida laboral? Si antes los íconos representativos de esta separación era el traslado a tu centro laboral y todo un ritual y dinámica alrededor de tus amigos del trabajo, hoy lo podemos evidenciar con compañeros que han migrado de empresa o han cambiado de empresa en época de pandemia. Lo difícil que es, el reto, más que difícil, el reto que es relacionarse con tu jefe, un jefe que posiblemente no conozcas, o con tus nuevos compañeros, y una dinámica en donde demanda del nuevo colaborador un esfuerzo adicional por ser el único en prender su cámara, por ejemplo, porque él es el que no conoce a nadie, versus los demás que ya ni siquiera prenden la cámara. Al inicio siempre se recomienda, ¿no? Pero eso estamos hablando pues de marzo, abril, mayo 2020. Ya después ya nadie prende cámara y ya total todos nos conocemos. Pero para un nuevo, entonces, ¿dónde están estos límites cuando ya lo que veíamos tan natural ya no me representa? Algunos cuestionan hasta usar un auto, las nuevas tendencias de usar nuevas herramientas para movilidad, ciclovías, para ciclistas, bicicletas eléctricas, motos, en fin. Biología sintética para ayudar en temas de salud, ¿no? Por la carencia de órganos, por ejemplo, está también ahí. Y ya si hablamos más adelante, el nuevo orden global, la sociedad, las economías, los mercados, los hogares, las personas, en fin, la constitución, lo que llamamos familia, sigue siendo esta constitución nuclear. Ya en otras ciudades vemos que el concepto de familia ya está totalmente transgredido, y ya aparecen nuevos conceptos, nuevos imaginarios de familia en otras sociedades. Vamos a hablar un poquito solamente de algunos impactos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema de medio ambiente, el COVID, pues es la fuente primaria más importante, la que hoy está en las primeras planas de noticias y de los eventos significativos, porque no solamente impacta en todo lo de atrás, en un mundo tecnológico, demográfico y hasta de la globalización, sino también en temas de salud y sanitarias, ¿no? Todo lo que ha desarrollado la COVID posiblemente estuvo para un horizonte de 5 años y se ha tenido que adelantar para ahora. Y ya hablamos, con razón, después de un año, de que la realidad que nosotros teníamos, pues, no va a ser la misma a la que teníamos en el 2019, o a la normalidad que nosotros teníamos en el 2019-2018, pues no regresará de esa misma manera, por lo menos no en el corto plazo. Ya se hablan, no sé, estaba hablando con un amigo que es empresario de espectáculos. Por ejemplo, él estaba encargado de traer a las grandes bandas, músicos, ¿no? De bandas conocidas, legendarias, del rock, del pop, traerlo a Perú.
Y era todo un gasto pues descomunal, no solamente el cantante, sino también todo el equipo técnico detrás del cantante. Aproximadamente, en algunos casos, pues llegaba hasta 100 personas, su equipo técnico, maquillista, bailarines, en fin. Pues ahora él se pone a pensar que nuevamente bajo este escenario posiblemente sea mucho más práctico compartir usando la tecnología y que la gente se enlace a un concierto en vivo en cualquier parte del mundo, no sé, en Seattle, en Nueva York, en Londres, en Tokio, y que se enlace y que ya lo puedan ver. Y las personas puedan aceptar ese tipo de espectáculos como ya lo estamos viendo, ¿no? Cantantes latinos que Marc Anthony ha cantado en abril un concierto para el entorno virtual. Eso, digamos, en el corto plazo, y en el largo plazo, pues trabajar al estilo como en las películas futuristas, cual hologramas. Es decir, el cantante está cantando en su concierto vamos a llamarle, no sé, en Londres, y tú lo puedes ver aquí, por ejemplo, desde el Estadio Nacional, ¿no? Como un holograma. Entonces, eso de aquí a 10 años, y la gente va a estar dispuesta a pagar y a disfrutar el show, y claro, es todo un implemento de tecnología, dispositivos de sonido para estar ahí y también aceptar la conexión a través de la virtualidad. O sea, suena una locura, pero la verdad, ahora todo puede suceder, porque el ser humano siempre va a buscar entretenerse, de alguna manera entretenerse a través de los sentidos. Ojos, oídos, tacto, en fin. En tecnología, hablamos de 5G, que esto es ahorita para los siguientes 3 años. La tecnología 5G ya existe en algunos países, aquí está ingresando a través de algunos operadores. Se prevé un crecimiento significativo para los siguientes 5 años, ¿no? Estamos hablando de 1.400 millones de personas en el mundo que estarían conectadas a través del 5G. Obviamente 4G todavía se mantiene, 4.5 se mantiene, 4 se mantiene, 3 se mantiene, 2 posiblemente desaparezca, y así poco a poco. ¿Y esto por qué? Básicamente por la cantidad de conexiones que existe por minuto, en donde ya se demanda pues una red, se maneja un volumen de datos descomunal, que hace pues que para garantizar la sostenibilidad de la información, de los datos, de los videos, pues se necesita esta tecnología que va a permitir el llamado Internet de las cosas, que va a permitir también, por ejemplo, operar. Los médicos van a poder, en algunos casos, estar en cualquier parte del mundo y realizar operaciones remotas, ¿no? A través de la tecnología. Va a ser tan precisa la información, porque hoy, desde algo tan simple que conocemos nosotros de la década del 80, como coger nuestro control remoto y hacer el famoso cambiar de canal, pues eso en nuestros teléfonos móviles lo mismo, ¿no? Yo tengo una pantalla y le hago clic a la letra A y aparece la A. Esas micromilésimas de segundo que pasa entre la ejecución y la acción, pues se vuelve mucho más limpia y casi directa en 5G. Entonces va a permitir a los médicos realizar operaciones. Ya el médico no se tiene que trasladar desde una ciudad a otra para operar al paciente, sino a través de conexiones va a poder realizarlo de manera directa. Entonces eso va a ser toda una revolución en el campo de medicina, en el campo de la interacción de las personas y obviamente la interacción entre personas y cosas. Demográficamente, ¿cómo está cambiando? Pues ya no estamos hablando solamente que los millennials se llevan el centro de la atención, sino en el mundo ya está apareciendo la nueva generación, que es la generación Z. La generación Z son los nacidos de 1995 al 2015.
Estas personas tienen hoy entre 10 y 24 años. Ahora, ¿están presentes en todas partes del mundo? No. En países como Estados Unidos, China, Europa y Japón, se ve porcentajes bajos de la generación Z. Con las justas llegan a un 20%. ¿Dónde se ve mayor porcentaje de la generación Z? 32 a órdenes de la tercera parte, Nigeria, Pakistán, India e Indonesia. Estos son países mucho más emergentes. Y miren la nueva generación, es decir, los nacidos en los últimos 5 o 6 años. Miren cómo van. Miren por dónde está Estados Unidos, China, Japón, Europa. Entonces, esta tendencia, ¿qué va a hacer en las empresas? Obviamente, una inversión del grupo etario. ¿Dónde me tengo que enfocar? ¿Qué tipo de servicio? Cobertura de salud, pensiones, diversión. Estas personas son sanas y hay un tiempo, una extensión de vida considerable por la mejora en salud. Versus o en contraparte con las nuevas generaciones en donde ya se dan en algunos países el incentivo a las mujeres pues de quedar embarazadas. Acá hay un cruce con factores culturales que también se estudian en antropología y cómo la mujer, hay una correlación inversa en donde la mujer, mientras más desarrollo académico tenga, pues va generando un desincentivo en su calidad de ser madre. Y esto no es una tendencia solamente de Perú, es una tendencia mundial y se refleja justamente en estos números. Entonces, versus en estos países, el 50% de su población está en una generación joven, vemos en países de primer mundo, que hoy los llamamos, en donde con las justas un 20% está en su población joven. ¿Esto cómo cambia en términos de consumo? ¿Cómo estamos nosotros en Perú? Vamos a ver ahora un estudio de la CIA sobre el tema. El tema de la edad, ¿cómo va en crecimiento per cápita también? El cambio en riqueza en adultos, las ventas de vehículos van creciendo, van decreciendo. Entonces, todos estos son factores en los cuales hace que como empresas tengamos el esfuerzo adicional de revisar y analizar cuáles son los factores que impactan en la demografía de la zona de influencia de nuestro producto o servicio. En este caso, si somos empresas peruanas, pues vamos a mirar al Perú, sea zona urbana o zona rural, y si somos empresas transnacionales, pues vamos a tener que mirar el mundo, las zonas de influencia directamente. ¿Qué nos ayuda como fuente secundaria? Pues nos pueden ayudar no solamente estudios como EY, sino también otros, como por ejemplo, esta es una frase que les puse, es difícil hacer predicciones y especialmente del futuro. No lo digo yo, sino lo dice Niels Bohr, Premio Nobel de Física 1922. Gracias a él se tienen estudios del átomo y de muchas de las interacciones del átomo. También contribuye con la física cuántica. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es la manera en cómo la empresa, demostrado está, cómo la empresa está preparada para afrontar las diversas incertidumbres de un futuro que no depende, cuyos factores gruesos no depende de ellos. Pero hay que estar preparados para ellos. Si ustedes ingresan a esta página, voy a compartir. A ver. Van a ingresar a The Work Factbook.
Y en explorar países van a encontrar más de 255 países en donde ustedes pueden pues navegar con la información demográfica, económica, política, social, geográfica de diferentes países, ¿no? En el presente. Es una información que está actualizada. Uy, ¿estoy compartiendo? No, ¿verdad? A ver. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? No, ya. No se ve. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ustedes ingresen a cia.gov, The World Factbook. Lo voy a colocar en el chat mejor. Muy bien. Entonces aquí cuenta con la información de más de 255 países, localidades. Por ejemplo, busquemos... A ver, acá está. Perú. Perú. Ubicado en Sudamérica. Retrocedí a Sudamérica, perdón. Última actualización ha sido el 16 de abril del 2021. 69 fotos de Perú. Son diferentes páginas. Acá está nuestra bandera, nuestro mapa. ¿No? Acá en el mapa, esto es la CIA, es para que todos lo puedan ver. Están los principales límites políticos que tenemos: Ecuador, Colombia, bueno, nuestros límites políticos: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Nuestros principales ríos, ciudades importantes. Se puede descargar también esa información. Estamos localizados ¿dónde? Claro, digamos que Perú, todos lo conocemos, somos peruanos, pero no necesariamente las personas que ingresan a esta página web conocen dónde queda Perú. Así que nos ubica en dónde estamos. Se puede descargar. Estamos en América del Sur. Introducción. ¿Qué es lo que encontramos en introducción? Es un breve resumen de nuestra historia. Empieza pues un poco con las civilizaciones andinas que teníamos. No habla de habla un poquito de los incas, una línea. Habla que fuimos conquistados en 1533, se declaró la independencia en 1821, ¿no? Y en realidad la definitiva fue en 1824. Pues tuvimos años de gobierno militar, retornamos a la democracia en 1980, entró Alberto Fujimori en los 90, salió en el 2000, entró Alejandro Toledo, luego entró Alan García, luego luego entró Humala en el 2011, luego entró Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, luego entró Martín Vizcarra en el 2018, perdón, luego... ¿qué más? Se hicieron nuevas elecciones en el Congreso, luego sale Vizcarra, luego entra Merino y luego entra Sagasti, desde el 11 de noviembre del 2020. ¿Actualizado está? Actualizada está. Geografía, estamos ubicados en América del Sur, bueno, nuestras coordenadas, mapa de referencia, le podemos hacer clic, el área total, nuestra área comparativa, es decir, es la CIA, Central de Inteligencia Americana. Es decir, nos van a comparar con su región. Si pusiéramos a Perú dentro del mapa, pues... Ay, ¿dónde está el dibujito? El dibujito.
bueno, me muestra todos los países, pero como punto de referencia todo el territorio americano. Y el Perú, buscarlo por aquí abajo, acá están todos los países de los cuales tienen información actualizada. Me pasé. Perú, acá está. Aproximadamente como Texas, más chiquito que Alaska. ¿No? Acá estamos. El dibujito. Carga el dibujito. Acá está. ¿No? Superpuesto. Nuestros límites, si cogemos una pita y lo colocamos alrededor de todo el Perú, pues ¿cuánto gastaríamos de pabilo? 7.000 kilómetros. Línea costera, 2.400. Tenemos autonomía de las 200 millas. Tipo de clima, tipo de terreno. Nuestro punto más alto, el Huascarán, 6.700 metros. Nuestros recursos naturales, cobre, que está creciendo el precio del cobre espectacularmente. Lamentablemente no lo podemos aprovechar al 100% por temas coyunturales. Irrigación, es más, energía renovable en agua, principales efectos de la naturaleza, terremotos, tsunamis. No necesariamente los terremotos están en todos los países, ¿no? Estamos hablando particularmente de Perú. La población, 32 millones de habitantes, un estimado a julio de 2021. Estamos en el puesto 45 de los 215, como los países poblados. Nuestra nacionalidad, peruanos. Etnografía, mestizos, 60%. Indios americanos, 25%. Blancos, 5.9%. Descendientes de africanos, 3%. Otros, incluidos chinos y japoneses, 1.2%. No específico, 3.3%. Idioma oficial, el español, quechua también es oficial, aymara es oficial. Religión católica, 60%. Demografía, hablo un poquito sobre la demografía en el Perú. Nuestra estructura, acá está, miren. Somos una pirámide. Lo dice también el INEI, pero también la CIA. ¿Verdad? Donde nuestra base de la pirámide está aquí, en los jóvenes, y tenemos todavía poquitos adultos mayores. Ay, no sé por qué no me deja. Ups. Ay, no. A ver. Ya. Promedio de edad, 29.1 años. Estamos en el puesto 138. Tasa de crecimiento de la población, 0.88. Ratio de nacimientos, ratio de fallecimientos. No estás compartiendo, ¿ah? ¿No estoy compartiendo? Disculpen. No, dejaste de compartir. Disculpen. Ya, ahora sí. Tasa de fallecimiento, tasa de nacimiento, migración, distribución de la población, porcentaje de urbanización en el país, 78%. Las principales zonas urbanas, Lima, con 10 millones de habitantes, Arequipa, menos de 1 millón de habitantes, Trujillo, menos de 1 millón de habitantes. 22 años es la edad promedio en mujeres para tener su primer bebé. A ver cuántas estamos fuera del promedio. Yo no soy madre aún. Pero estadísticamente hablando, a los 22 años, una mujer en el Perú ya tiene su primer bebé. No lo digo yo, lo dice la CIA. 88 fallecidos al nacer por cada 100.000 nacimientos. Mortalidad infantil. Expectativa de vida, 74 años. Ahora ustedes me dirán, Lorena, pero tengo a mi abuelo de 90 años o hasta mi bisabuelo de 104 años.
hemos visto en las noticias por temas de COVID, pues abuelitos de 104, 107 con una ternura que están en proceso de vacunación. Bueno, estadísticamente ya no están en el plano físico. El promedio de vida o la expectativa de vida de un peruano al nacer en el día de hoy es de 74 años. ¿En qué puesto estamos? Estamos en el puesto 130 de los 255 países. ¿Cuál es el país más longevo? El país más longevo. Ah, no puedo abrir el chat. No sé por qué no puedo abrir el chat. Mónaco, 89.4. Singapur, 86.19. Macao, 84.81. Japón, 84.65. Por eso en el Perú, la banca puede entregar créditos hasta los 100 años, si es necesario. Lo que limita son los seguros. Existen seguros de vida nacionales que pueden cubrir hasta los 70 años de vida. La gran mayoría cubre hasta los 60, 65, 60 la gran mayoría, 65 unos cuantos y un par hasta los 70 años. ¿Por qué? Porque más allá de eso, estadísticamente, la persona no existe. Y obviamente, si la persona no existe, ha pagado por menos tiempo el crédito y la aseguradora tiene que cubrir el crédito, ¿verdad? No es negocio. Y así van a encontrar diferente información. SIDA, principales infecciones, ¿no? Acá habla un poco sobre cómo hemos afrontado el estado de emergencia, ¿no? La estrategia que utilizó el gobierno pasado, lo que están haciendo ahorita, la tasa de obesidad. ¿Cuántos años nos demora educarnos? 15 años. Desempleo. Clima. Ya hablamos sobre urbanización. Gobierno, somos la República del Perú. Nuestro gobernante es el presidente de la República. Nuestra capital es Lima. ¿De dónde nace Lima? Por los que no lo saben, la CIA sí lo sabe. ¿Cómo estamos divididos? 25 regiones, provincias. Incluye Callao y hace la capital de Callao, que es provincia constitucional. Nuestro día de la independencia. Una pena, acá se para una reportera, cualquier universidad o centro educativo, bueno, ahora ya no, pero hemos visto en donde pregunta cuándo es el día de la independencia, y mencionan cualquier fecha y año, pues la CIA lo sabe. Nuestro día nacional, 28 y 29, nuestra constitución fue promulgada en el 93. Sufragamos a partir de los 18 hasta los 70. Nuestros representantes, Francisco Sagasti, la primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta. Si no se acuerdan, la CIA se los recuerda. ¿Cómo quedaron las elecciones, las últimas elecciones? El legislativo, unicameral, el Congreso, cuándo fueron las elecciones, cuándo se volvieron a reelegir, cuándo se han vuelto a reelegir, perdón, se han vuelto a desarrollar las elecciones, que ha sido el 11 de abril. Las votaciones, los principales partidos políticos, nuestro sistema de justicia, los principales partidos políticos y sus líderes, organizaciones internacionales que se encuentran en el Perú, la representación diplomática de Estados Unidos en el país, acá, y aquí el embajador de Perú que se encuentra en Estados Unidos,
la descripción de nuestra bandera, nuestro símbolo, y por si no se acuerdan del himno nacional, la CIA también lo recuerda. Y está cargado en versión descargable si lo desean guardar. ¿Cuándo fue, quién lo escribió? ¿Cuándo fue adoptado? En economía, nuestro crecimiento del PBI, nuestros ratios de inflación, nuestra calificación de crédito como país, nuestra producción per cápita, las industrias, fuerza laboral, tasa de desempleo, el presupuesto que manejamos, nuestro año fiscal, las principales exportaciones, importación, monto de importaciones, deuda externa, tipo de cambio, ya ni mirar el tipo de cambio ahorita, electricidad, petróleo, refinado, gas natural, telecomunicaciones, cuántas líneas fijas tenemos, cuántos teléfonos celulares tenemos, canales de telecomunicación en señal abierta, nuestro código de país de Internet, penetración de Internet, transporte, cuántos aeropuertos tenemos, la comparación con el mundo, estamos en el puesto 30 de 255. Helipuertos, 5. Principales puertos, Callao, Matarani, Paita. Principales ríos que también manejan puertos, Iquito, Pucallpa y Yurimaguas. Fuerza militar, gasto en la fuerza militar. Principales agrupaciones terroristas. Y tráfico ilícito de drogas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece toda la información que maneja? Y esto es la información pública que maneja la CIA, no solamente de Perú, sino de diversos países en el mundo. 255 países. Cuando tengan un poquito de tiempo, un poquito más de tiempo, pueden explorar, pues, diferentes lugares y eso los va a aterrizar un poco al presente, porque uno a veces dice, bueno, ¿de dónde consigo información demográfica? Regresando a nuestro tema. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. A ver, a ver. Ya. Para yo poder hablar del futuro, tengo que reconocer mi presente. Entonces tengo que entender un poco cuáles son los movimientos tecnológicos, demográficos y globalización de lo que está pasando y tengo que apoyarme mucho de fuentes secundarias. Todo suma. No he querido entrar en un rubro específico puntual. Mi experiencia está en telecomunicaciones, bancos y seguros, pero de hecho que ustedes somos 70 dentro de este entorno virtual, así que pueden haber muchas coincidencias a nivel de rubros económicos y muchos sectores en los cuales totalmente diferentes y disruptivos de los cuales podemos aprender. Así que vamos a hacer un receso de 10 minutos, porque ya me pasé el tiempo de receso, y retornamos para realizar la dinámica grupal, en donde vamos a hablar justamente de los diferentes rubros.